poco una clase grande, una clase chiquita. Ya saben que es una arritmia. Ustedes tienen el concepto, y el concepto es una alteración del ritmo cardíaco. No se olviden que los impulsos cardíacos van continuados, ya les decía, en un tiempo, tienen un volumen, todo cada ritmo, ¿no? Cuando estos son inadecuados, estamos frente a una arritmia. Ya saben, habíamos dicho que la frecuencia cardíaca va de 50 a 100 latidos por minuto, ¿no? ¿Dónde se inicia el latido del corazón? Les había dicho que se inicia en el nódulo sinusal, en la aurícula izquierda, eso ya lo saben. Pasa a la parte auriculoventricular y de ahí va también va por las aurículas, y del nodo de auriculoventricular va a los ventrículos. El nodo de His primero a las aurículas y después a las fibras de Purkinje, que el nódulo auriculoventricular al resto de los ventrículos, ¿no? Sistema de Purkinje, ¿no? ¿Quién regula estos latidos? Estos latidos son regulados ¿por qué? Por el sistema nervioso autónomo, ¿no? Con el sistema también nervioso simpático y parasimpático. No se olviden que el sistema nervioso simpático es una red de nervios que se denomina a nivel del corazón el plexo simpático, ¿no? Y el sistema parasimpático llega al corazón a través de ¿quién? El que irriga también a los órganos digestivos, que es el nervio vago o neumogástrico. No se olviden que habíamos hablado en la primera clase que el corazón tiene un sistema de endocrino. Hay segregación de adrenalina y noradrenalina. Acá no necesita mucho de afuera. Estos sirven para aumentar la frecuencia cardíaca, o sea que el corazón tiene su propio sistema de alimentación para incrementar su frecuencia cardíaca cuando le conviene. La hormona tiroidea también va a producir un efecto al corazón, ¿no? ¿Para qué? Por eso es que ustedes ven cuando hay hipertiroidismo, va acompañada de taquicardia siempre. Por eso es que a los pacientes tiroideos, ¿no? Nosotros, si hay mucha hormona tiroidea, estos pacientes van a hacer taquicardias exageradas. Entonces siempre lo van a mandar al cardiólogo o al médico, los pacientes de quien sea, para darle los beta bloqueadores, o les damos nosotros digoxina, o le damos más se le da beta bloqueadores. Actualmente todo el mundo emplea beta bloqueadores, propanolol, sotalol, todos los beta bloqueadores que existen. Y cuando hay mínima frecuencia nos va a llevar a la bradicardia, en el caso de los pacientes que tienen hipotiroidismo, poca producción de hormona tiroidea. Miren las hormonas cómo afectan también el sistema nervioso, o el sistema cardíaco, por el sistema nervioso que presenta. Está de más decirles, para recordarles ahí la ubicación del nodo sinusal, el nodo auriculoventricular, ¿no? Y cómo está la irrigación nerviosa del corazón. Entonces, las arritmias cardíacas aparecen por tres motivos. Acuérdense, impulso eléctrico no se genera adecuadamente, es un impulso eléctrico suave o nulo. Dos, el impulso eléctrico se origina en un sitio que no es el nódulo sinusal. Y tres, los caminos para la conducción están alterados. Y estos caminos de la conducción pueden estar alterados por placas de calcio, pueden estar alterados por ruptura por crecimiento exagerado de aurícula o por crecimiento exagerado de ventrículos. Entonces son las tres formas que va a haber esta conducción errada. Entonces hay diferentes clasificaciones de las arritmias, pero las principales que se toman es por su origen, por su frecuencia cardíaca y por su modo de presentación. Por su origen pueden ser supraventriculares. Se van a originar el impulso en antes del haz del His, a nivel de aurícula derecha, ¿no? O ventriculares, que se originan abajo en los ventrículos. Entonces, dos tipos de arritmias. Por su frecuencia cardíaca, son rápidas o taquicárdicas, frecuencias más de 100, o lentas o bradicardias, frecuencias debajo de 50. Ya dijimos la causa. Ustedes tienen que ver acá, ven un paciente que es trabajador, se levanta a las 5 de la mañana, hace deporte, todas sus frecuencias son bajas, no se confundan con bloqueo, es importante esto. O por su modo de presentación, acá pueden ser crónicas de carácter permanente o paroxísticas, que se presentan a veces en ocasiones, no es frecuente. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas, está de más decirles, si yo tengo taquicardia, voy a sentir las palpitaciones, voy a sentir mareos,
y cuadros sincopales. ¿Por qué los síncopes? Las síncopes se pueden presentar en los dos extremos, en taquicardia o bradicardia, no se olviden. En taquicardia, ¿por qué? Porque el gasto cardíaco es bajísimo. Y en bradicardia, ¿por qué? También porque el gasto cardíaco es bajísimo. En ambos casos, el gasto cardíaco es bajo. Esto entiéndanlo bien, porque a veces en taquicardia hay más sangre, mentira. En la taquicardia el corazón late tan rápido que su volumen cardíaco es bajísimo. No llega sangre a veces al cerebro. Entonces es importante que lo sepan. El diagnóstico, ¿cómo se hace? Se hace con electrocardiograma, no lo hacen eso a la mano. Claro, con el pulso les dije que pueden detectar una bradicardia, una taquicardia, pero no el número, a veces es difícil. No podemos registrar a veces el número. Hay unos aparatos que se llama el Holter, que va a detectar el número de palpitaciones. El Holter no es otra cosa que un aparatito electrónico que se le pone acá, con 2 o 3 puntos pegados acá con cables, y eso se lo programa en la computadora. Puede ser 6 horas, 8 horas, 18 horas o 24 horas. Y se lo programa para que haga un registro. Todo está en la computadora. Lo hacen el registro cada media hora, cada 2 horas. Depende de ustedes cómo lo programen. Entonces va a dar un registro el Flux-Clora, el Holter. O puede ser un Holter externo. Y en los pacientes que tienen, por ejemplo, esas fibrilaciones auriculares o ventriculares, que es de vez en cuando, que a veces ocasionan la muerte, hay Holters implantables. Como un marcapasos, se le implanta debajo de la piel y se lo deja un mes. Y de vez en cuando, como estos tienen, ustedes le acercan la computadora, tiene un dispositivo y les va dibujando todo lo que se ha presentado ayer, anteayer. Son programables. Entonces hay dos tipos de Holter, uno externo y uno interno. Otro de los modos de detectar una arritmia, ¿cuál es? La prueba de esfuerzo. Él viene con, dice, tengo palpitación, lo meto a la máquina, lo hago correr en la bicicleta o en la faja, y le conecto al electrocardiograma, ¿no? Y me va a dar ahí qué está presentando, esta sístole, esta taquicardia, bradicardia, de vez en cuando, etcétera, etcétera, ¿no? Hay otro estudio en ciertos pacientes que les da mareos de vez en cuando, y estos son los pacientes complicados que puede verlo el especialista, que se llama el estudio electrofisiológico. ¿Y qué es el estudio electrofisiológico? El estudio electrofisiológico no es otra cosa que le ponen un catéter, ya sea por el radial o femoral, y eso ya tiene que ser en cama, lo llevan a una máquina que se llama el polifisiógrafo, y el cardiólogo va poniéndolo en diferentes puntos del aurículo del ventrículo derecho para ver dónde está la alteración. Son exámenes caros, acuérdense, porque el catéter solo, que sirve para una sola vez, cuesta $1.500. Es un examen caro. ¿Y qué pasa con ese catéter? Ese catéter va a recibir descargas de corriente, entonces se quema. Entonces, es un examen, cuando les digan estudio electrofisiológico, no lo tienen todos los hospitales. Creo que lo tienen solo el seguro, Loaiza y el Instituto del Corazón, el INCOR, ¿no? Entonces es un estudio caro. ¿Qué es una bradiarritmia? Frecuencia cardíaca menor de, ya les dije, de 50. Fallas en el impulso cardíaco o mala conducción. Pueden ser asintomáticas o sintomáticas. Asintomáticas todavía cuando están sobre los 45, no lo sienten. Pero ya cuando bajan de 45, 40, 35, hay cuadros sincopales. Ya les dije por qué. No llega sangre acá. Si ustedes mandan al abuelito o a la persona a correr a comprar pan, vaya rápido, que me voy a la universidad. Y se cae en el camino. O suba las escaleras, se cae en las escaleras. Entonces, ¿por qué? Porque yo no le tomé la frecuencia cardíaca. Tomándole el pulso ya ustedes pueden ver si hay bloqueo o no hay bloqueo, ¿no? Esto requiere, cuando el bloqueo es menor de 40 y frecuente y le está dando las crisis sincopales, ¿qué requiere? Requiere la implantación de un marcapaso. Marcapaso no es otra cosa que poner un aparatito electrónico debajo de la piel y con un catéter que va al ventrículo derecho en forma permanente. Por una vena va y se implanta en el ventrículo derecho. La punta tiene unas aletitas que ahí enganchan las trabéculas. Eso queda permanente toda la vida. Y eso es el que le va a dar impulsos. Tiene una batería que es la capacidad de la batería de los relojes. Entonces ese paciente, acuérdense, con marcapasos, no puede agarrar directamente un botón de luz, el refrigerador o la plancha. Y a eso pueden aconsejar ustedes. Porque esta batería que tiene acá se descarga. No puede agarrar un poste de luz.
poste de luz que ustedes lo agarran está por lo menos, si la corriente es 220, ahí está pasando 80 contra 0,5 de acá, chao, fuera marcapaso. Entonces esos son los cuidados que tienen que tener la gente que tiene un marcapaso. Tipos de bradiardina, puede ser sinusal. ¿Cuándo es sinusal? Ya les dije en la primera clase, paciente que hace ejercicio, deporte, bradicardia sinusal, no les interesa, pero hay que preguntarle si hace ejercicio o no. El deportista, la gente trabajadora, señores, peones, cargadores, etc., no tienen cardiopatías, ¿no? ¿Cuál es la enfermedad del nodo sinusal? ¿No? Es producida por problemas de génesis del impulso, ¿no? Y su transmisión a las aurículas. Generalmente aparece en ¿dónde? En personas mayores, a mayores de edad. Es por cardioesclerosis o ¿cuál es el otro? ¿Se olvidaron? Cuando hay grasa, ¿cómo se llama? Aterosclerosis. Aterosclerosis. Esto se trata con marcapasos. ¿Cómo son los bloqueos auriculoventriculares? El estímulo no se conduce a las aurículas y se clasifican en 3 tipos. De primer grado, cuando hay retraso en la conducción del impulso, pero no hay bloqueo, no hay ningún bloqueo. Segundo grado, algunos impulsos se conducen y otros no, otros se bloquean. Y de tercer grado, cuando todos se bloquean. Ahora vamos a ver en este tercer grado son los únicos que requieren marcapaso. Miren, fijen ustedes cómo está, ¿no? Bloqueos cardíacos de primer grado. Unos se conducen, acá que es, hay un alejamiento de la onda P continuo. El bloqueo ya está produciéndose y se llama de primer grado. Miren ustedes, el PR cómo está, fijo, pero no es un PR de 0,22, es un PR de 0,40 constante, ¿no? Entonces, mayor de 0,20, ustedes saben, acá 0,20, 0,22 se tolera, y este es un bloqueo de primer grado en el mar. Ustedes ya ven en el electro, esto es una P alejada, más de 20, más de 22, ya es bloqueo de primer grado. Bloqueo de segundo grado, o de segundo grado. En el bloqueo de segundo grado hay tipo 1 y tipo 2. Al tipo 1 van a escuchar ustedes en los libros que dicen Morbis 1, fenómeno de Wenckebach. ¿Cómo se produce? Uno se produce y otro no. Otro está alterado. Miren, acá hay un alejamiento tremendo, acá está normal, acá alejado, acá más cerca, ¿no? Intervalo PR se alarga progresivamente, miren. Uno se conduce, uno no, se perdió. Este es el tipo Morbis 1 de Wenckebach. Bloqueo auricular de segundo grado tipo 2, Morbis 2, así nomás se llama, ya no es Wenckebach. ¿Cómo es? Que hay falta QRS. Por ejemplo, acá se perdió el QRS, acá se perdió el QRS. ¿Ya? Entonces ya no hay QRS acá. Ya no es como el otro, uno se alarga, el otro no, así de fácil. Y el de tercer grado, ¿cómo es? El tercer grado ya es falta QRS permanentemente, ya es un bloqueo de tercer grado, ¿no? Y acá, ¿por qué dice el síndrome de Stokes-Adams? El síndrome de Stokes-Adams no es otra cosa que cuando se cae el paciente y se desmaya. Eso se llama paciente con síndrome de Stokes-Adams. Acuérdense. No voy a hacer que digan, estén preguntando, ¿y quién es Stokes-Adams? Es el director de la escuela. Así como hay bradicardias, hay taquicardias, ¿no? Cuando la frecuencia cardíaca está mayor de 100, ¿no? ¿Cómo se producen estos? Por encima de los ventrículos, ¿no? En las aurículas o en el nodo auriculoventricular, por encima de las de His. Ya esto lo dijimos al comienzo. Puede haber arritmia sinusal respiratoria o taquicardia sinusal respiratoria. Y esto se ve en los niños. En los niños a veces ustedes le toman la frecuencia y la frecuencia está altísima. Ustedes le toman a los niños y está altísimo, o hay jóvenes nerviosos, jóvenes que tienen taquicardias altas. Este paciente está enfermo, no es que esté enfermo, ustedes le toman el electro y está la onda P, entonces no pasó nada. Ahí hay que darle un relajante, nomás tienen su clonazepam,
su alprazolam y se acabó, y tranquilicen, ¿no? Son de origen fisiológico, ¿no? Varía el ritmo, según la inspiración, gente joven no necesita. La taquicardia sinusal, bueno, esta taquicardia sinusal, la frecuencia normal, que este tipo fisiológico o ansiedad, esto les da a ustedes frecuentemente en los exámenes, ¿no? Cuando hacen ejercicio, cuando hay anemia, cuando hay ingesta de alcohol, de drogas, etcétera, etcétera, ¿no? Corregimos eso y se acabó. Esto no es tan necesario, vamos a hablar de las taquicardias supraventriculares. ¿Cuándo llamamos una taquicardia supraventricular? La frecuencia es mayor de 150, acá está mal, ¿no? Se diferencian de las extrasístoles porque estas son sostenidas. No hay vacíos, es sostenida, ¿no? Vamos a hablar ahora de fibrilación auricular que nos interesa. La fibrilación auricular es una arritmia sostenida y frecuente en personas por lo general mayores, con o sin cardiopatía, ¿no? En personas jóvenes que aparentemente son normales, pero esta fibrilación no es normal. Nadie puede vivir con una fibrilación. Vamos a ver por qué. Estas tienen ritmo rápido y irregulares. Ustedes deben salir auscultando de sus sedes. Muchas veces ustedes son dejados, pregunten cuál es una fibrilación y acostúmbrense, porque eso va a ser parte de su auscultación diaria. Aprendan a reconocer por qué estos pacientes deben tener tratamiento. Entonces, ¿a qué se debe? Una actividad eléctrica auricular caótica, y va a haber en la aurícula múltiples focos de activación. Yo les decía, eso se da en los pacientes que tienen estenosis mitral, porque crece exageradamente la aurícula y se rompen las fibras de conducción, ¿no? En los pacientes que tienen hipertensión. Entonces el estímulo no se presenta en el nódulo sinusal, sino en otra parte de la aurícula. Puede ser en venas pulmonares, ¿no? Estos impulsos se diseminan en toda la aurícula y producen una conducción desorganizada, porque hay varios sitios que quieren dar el impulso, porque el corazón, como dice acá, nunca muere cuando hay un ejército. Entonces todo el mundo empieza a dar su respuesta para contracción, ¿no? Entonces estas paredes vibran y fibrilan muy rápido. Estos pacientes, cuando no tienen tratamiento, va a haber una taquicardia exagerada de más de 100, 120, 140. ¿Y qué pasa en estos casos? Cuando todo el mundo quiere vibrar, ustedes se encuentran cuando ponen en el foco mitral una frecuencia, ponen en aórtica, están escuchando una frecuencia diferente, ¿no? Entonces estos pacientes requieren mejorar la frecuencia. Antes usábamos, yo sigo usando la digoxina. La digoxina es un productazo que no va a, que en una época lo quisieron quitar los europeos, dijeron que no sirve para nada, pero la digoxina lo que tiene no solo baja la frecuencia, sino es cardiotónico, mejora la contractibilidad del músculo cardíaco. Hay muchos médicos jóvenes que prefieren los beta bloqueadores, pero los beta bloqueadores lo único que hacen es mejorar la frecuencia, no son cardiotónicos, ¿no? Entonces ahí tenemos una discusión, para encontrar ustedes una discusión permanente. Yo sigo usando la digoxina, me va muy bien años, no tengo problemas. En estos pacientes, acuérdense, estos pacientes tienen que tener anticoagulación, porque como está fibrilando ahí irregular, hay zonas del cuerpo, como los miembros inferiores, donde la circulación es pobre, y si más los que tienen varices, van a formar la presencia de coágulos. Entonces este paciente debe estar anticoagulado, se llama antiplaquetario. Por eso que a estos pacientes se les da aspirina, o se les da clopidogrel, o se les da el otro producto, ¿cómo se llama? Que le dije el primer día, warfarina. Ya les dije qué es la warfarina, ya no se olvida, ¿no? La warfarina es el remedio que se usa como anticoagulantes para matar, ¿qué? Ratas. Eso que toman los pacientes, por eso se le da la rata y mueren por hemorragia cerebral y hemorragia digestiva. Ustedes no toman pues 5 gramos, lo que viene en las tabletitas es de 0,5, ¿no? Se le da al paciente y hay que hacerle control de coagulación. Entonces estos pacientes deben estar
frecuentemente anticoagulados, ¿no? Entonces ya saben que se da por daños eléctricos del corazón o por pacientes que tienen presión alta no controladas, enfermedades coronarias, cardiopatías reumáticas, le dije en el caso de los vitrales, o por cuadros inflamatorios crónicos también se puede dar. Entonces su clínica es variable, palpitaciones rápidas, irregulares, falta de aire, dolor de pecho, como es una arritmia, o pueden ser muchas veces asintomáticas. Hay gente que ustedes de edad lo descubren a los 70 años que es un fibrilador, ustedes no saben desde cuándo lo tienen, ¿no? Es importante ver, pero apenas ustedes lo diagnostican, ¿no? Tienen que darle tratamiento, miren, riesgo tromboembólico, y puede tener, esos pacientes son predispuestos a hacer ACVs frecuentes, ¿no? Si la frecuencia es alta y no responde a medicamentos, hay que hacer la cardioversión eléctrica. Ya les dije, ¿qué se necesita para hacer una cardioversión eléctrica? Hay que anestesiar al paciente, no se le ocurra agarrar las paletas y ponerle de frente a un paciente. Entonces acá dice que hay que usar antiagregantes o anticoagulantes. El aleteo fláter auricular es otra cosa, es cuando entra una fibrilación no controlada. En esos pacientes muy frecuentemente cuando hacen fláter continuos y que no se revierten, mueren. Yo con esto quería hacer nomás ahí tienen un electro de fibrilación auricular, una revisión rápida. Miren, así es el electro, para que tengan una idea del electro, cómo es, irregular completamente, no hay la onda P. Acuérdense que acá no existe ya la onda P en ninguna de las derivaciones, ¿no? Miren, así van a encontrar a veces, esto se llama el fláter en algunos, pero cuando no es continuo, ¿no? Este es el fláter auricular. Cuando es continuo, nosotros... Yo creo que con eso es suficiente para ver, vamos a pasar a otra clase. ¿Hay tiempo todavía?